En abril 1948, un joven Fidel Castro llega a Bogotá como delegado estudiantil para la novena Conferencia Panamericana. Fidel, por entonces estudiante de Derecho en La Habana, no imaginaba que sería testigo de uno de los eventos más caóticos de la historia moderna de Colombia. El 9 de abril, la ciudad se sumió en el caos tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un carismático líder liberal. La noticia se propagó rápidamente y la ira popular estalló en las calles. Fidel, sorprendido por la magnitud de la violencia en medio de un tumulto que transformó la ciudad en un campo de batalla. A medida que la situación se intensificaba, Fidel decidió unirse a las manifestaciones. Relatos posteriores sugieren que ayudó a construir barricadas y participó activamente en la revuelta. La experiencia de ver a la población enardecida enfrentándose a la represión policial y militar dejó una marca indeleble en su mente. Durante esos días, Fidel fue testigo de la devastación: edificios en llamas, establecimientos saqueados y una ciudad al borde del colapso. Este ambiente de agitación y lucha reforzó sus convicciones sobre las desigualdades sociales y la necesidad de un cambio radical en América Latina. Años después, Castro recordaría el Bogotazo como un momento crucial en su vida, un catalizador que impulsó su camino hacia la revolución. La experiencia de Bogotá, con su mezcla de tragedia y resistencia, se integró en su visión de un continente necesitado de justicia y transformación. El 20 de agosto de 1960, las perras Belka y Estrelka regresaron a la Tierra después de su histórico vuelo espacial. Fueron las primeras criaturas vivas en orbitar la Tierra y regresar sanas y salvas, marcando un hito significativo en la exploración espacial. Su misión demostró la viabilidad de los vuelos tripulados, allanando el camino para futuros viajes al espacio, para futuros viajes a los seres humanos. El 18 de junio de 1815, Napoleón Bonaparte era vencido en Waterloo por los ejércitos de Prusia, Inglaterra y Holanda. Pero además de estos países, hubo otros ganadores: los dentistas de la clase alta. Ese día, casi 70.000 soldados aliados se enfrentaron a 73.000 franceses en una legendaria batalla que terminó a las 10 de la noche, donde los franceses fueron derrotados, dejando un paisaje en el que yacían alrededor de 50.000 muertos y heridos. Cuando cayó el sol, comenzó la recolección de las riquezas de los caídos. En la penumbra, deambulaban sombras hurgando entre los uniformes, buscando cualquier objeto de valor entre los cadáveres de los soldados. Pero lo que buscaban sobre todo eran dientes. En aquella época, los dientes de reemplazo se hacían tradicionalmente de marfil o de hueso de animales. Sin embargo, estos dientes no siempre se veían naturales y se deterioraban más rápidamente que los dientes reales, ya que no tenían su misma calidad. Así que para solventarlo, los dentistas pensaron una solución: reparar las dentaduras con las piezas extraídas a los muertos. Y las mejores eran de los jóvenes soldados de la batalla de Waterloo. Había muchísima demanda dispuesta a pagar lo que fuera por una prótesis de diente de Waterloo, que fue el original nombre que se les dio a estos dientes de segunda mano, a lo que solo podía aspirar la clase alta europea. Estos dientes eran sinónimo de la más alta calidad, ya que eran dientes de jóvenes muertos durante la batalla, mucho mejores que los que habitualmente se usaban, arrancados de la boca de ahorcados, de cadáveres de la morgue o de muertos putrefactos por profanadores de tumbas. Aunque esta práctica era más común a principios del siglo XIX, la gran cantidad de dientes que se obtuvo en Waterloo y la alta calidad que tenían provocó que siguieran vendiéndose y comprándose durante años, y que siguieran apareciendo en los catálogos de suministros dentales hasta la década de 1860. En 1950, la empresa Coca-Cola se encontraba en un momento crucial.
La Segunda Guerra Mundial había terminado y el mundo estaba cambiando rápidamente. La empresa necesitaba encontrar nuevas formas de llegar a los consumidores y aumentar sus ventas. Un día, un ejecutivo de Coca-Cola llamado Harold Green tuvo una idea. Vio una máquina expendedora de chicles en una estación de tren y pensó que sería una forma perfecta de vender Coca-Cola. En ese momento, las máquinas expendedoras eran todavía una tecnología relativamente nueva, pero Green estaba convencido de que tenían el potencial de revolucionar la industria de las bebidas. Green convenció a la dirección de Coca-Cola para que invirtieran en el desarrollo de una máquina expendedora especial para Coca-Cola. La empresa trabajó con un fabricante de máquinas expendedoras para crear una máquina que pudiera dispensar botellas de Coca-Cola frías. La máquina expendedora de Coca-Cola se instaló en una tienda de comestibles en Washington, D.C. en 1956. La máquina fue un éxito inmediato. Los consumidores estaban encantados de poder comprar Coca-Cola fría y convenientemente. Las máquinas expendedoras de Coca-Cola se convirtieron rápidamente en un éxito en todo el mundo. En la década de 1960 había millones de máquinas expendedoras de Coca-Cola instaladas en todo el mundo. Las máquinas expendedoras ayudaron a Coca-Cola a convertirse en la empresa de bebidas más grande del mundo. El 9 de abril de 1952, el gobierno de Hugo Valdivia es derrocado por la Revolución Nacional Boliviana, comenzando un periodo de reforma agraria, voto universal y nacionalización de ciertas industrias. En los años previos a la revolución, la economía boliviana se fue deteriorando y su población se desmoralizó. El país estaba gobernado por una junta militar encabezada por el general Hugo Valdivia, cuyo gobierno fue renuente de reducir el gasto social, resultando en una alta inflación. Viendo una clara oportunidad por el momento social del país, el movimiento nacionalista revolucionario trató de ganar poder. Lanzó una rebelión en La Paz, distribuyendo armas a civiles. Luego de 3 días y 600 muertos, el ejército se rindió y el fundador del MNR, Víctor Paz, en 1998, Sony tuvo que retirar del mercado más de 700.000 videocámaras debido a un descubrimiento impactante. Estas cámaras con capacidades de visión nocturna y tecnología infrarroja también podían ver parcialmente a través de la ropa bajo ciertas condiciones, lo que resultaba en un efecto de rayos X. Durante el día, al usar la función Night Shot, las cámaras mostraban a las personas, especialmente a mujeres vestidas o en traje de baño, como si estuvieran casi desnudas. Este problema fue reportado después de que imágenes de mujeres en esta situación aparecieran en al menos 12 sitios web. La tecnología infrarroja de las cámaras permitía ver a través de telas ligeras revelando siluetas. Sony retiró las cámaras en un intento por controlar el problema, pero el daño ya estaba hecho. Personas siguieron mejorando esta tecnología y algunos dispositivos llegaron al mercado por hasta $700. Este evento fue un desastre inesperado para Sony, que buscaba dominar el mercado con su innovadora tecnología. Esta es la historia de una mujer que tomó una decisión crucial en el contexto de tensiones políticas durante la Guerra Fría. En un intento por cambiar su vida, corrió hacia la frontera que dividía Alemania Oriental de Alemania Occidental. Su vida fue un reflejo de las complejas realidades de la época, donde muchos buscaban pasar de un sistema político a otro. Al cruzar la línea divisoria, su vida cambió significativamente. Pasó de un régimen socialista a uno capitalista, enfrentándose a nuevas oportunidades y desafíos. Esta migración fue un ejemplo de las muchas que ocurrieron antes de la construcción del Muro de Berlín en 1961, un esfuerzo de las autoridades de Alemania Oriental para frenar la migración
la emigración hacia Occidente. El contexto histórico de este evento es importante para comprender las divisiones ideológicas de la época. El muro de Berlín se erigió como símbolo de la separación entre dos sistemas políticos opuestos. Sin embargo, también refleja el deseo humano de buscar mejores condiciones de vida. La historia de esta mujer destaca no solo las diferencias políticas, sino también el impacto personal de tales decisiones. Sus acciones simbolizan la búsqueda de la libertad y oportunidades, un tema recurrente en la historia de individuos que enfrentan restricciones políticas y sociales. La batería radiotermoeléctrica nuclear, utilizada en los primeros marcapasos, eran comunes en los años 70, cuando no existían baterías recargables lo suficientemente duraderas para los marcapasos. Estas baterías estaban diseñadas para durar 80 años. Aún hay personas que viven con un marcapaso en su pecho impulsado por energía nuclear. Cada batería nuclear contiene una pequeña cantidad de plutonio rodeada de componentes electrónicos sumergidos en resina epóxica y cubiertos por una coraza de titanio. Están diseñadas para resistir incluso en situaciones extremas, como un disparo de una escopeta en el pecho. En 1887, el científico estadounidense Charles F. Brush construyó lo que hoy se admite que fue la primera turbina eólica para la generación de electricidad. Era un gigante, el más grande del mundo, con un diámetro de rotor de 17 metros y 144 palas de rotor, hechas de madera de cedro. Se muestra en la imagen siguiente, donde se puede observar la presencia de una persona a la derecha de la turbina. Este generador funcionó durante 20 años y cargó las baterías instaladas en el sótano de su casa. A pesar del tamaño de la turbina, la potencia del generador era de apenas 12 kilowatts, debido a que esta clase de turbina no son particularmente eficientes. Si este video te gustó, suscríbete y dale like. Y nos vemos pronto con más historias random.